8 de la mañana con 39 minutos. Regresamos ya. Jaime Terán, psicólogo clínico y docente de la UDLA, nos acompaña esta mañana en Hola Mundo. Mira, el tema que lo conversábamos al momento de planificar para abordarlo en esta entrevista, pues nos generaba un poquito de reacciones en cuanto al nivel de ansiedad y estrés que se puede llegar a generar por no vivir el aquí y el ahora y estar pensando siempre y mañana y pasado y cómo planifico. No puedes ni dormir. Sí, y ahí hay un término que se llama, o una palabra que se llama preocupación y estar ocupado anticipadamente, las he escuchado, estar ocupado anticipadamente de las cosas y no ocupado en resolver las situaciones del cotidiano, ¿no? Pero ¿qué efecto tiene ese mindfulness en la ansiedad y el estrés? Se lo preguntamos hoy a Jaime Terán, que ya nos acompaña en Hola Mundo. Jaime, buen día. Buenos días, Jaime. Hola, buenos días. Valeria, Rodrigo, un gusto estar con ustedes con un tema tan importante. Sí, porque la salud mental, la salud emocional para nosotros siempre ha sido una prioridad y por eso tratamos estos temas para saber de qué forma le podemos dar un poco la vuelta y antes de pronto, si todavía no es necesario ir donde un especialista, comenzar con ciertos ejercicios que nos permitan mejorar nuestra ansiedad y en este caso también el estrés. Por supuesto, y en efecto el tema de ansiedad, angustia, estrés es un tema permanente, es un tema en el cual todos absolutamente lo sufrimos, lo experimentamos y es un día a día. Algunas de las cosas de la introducción decía Rodrigo, por ejemplo, esto de la preocupación, ¿no es cierto? No estamos preocupados. Y ese implica anticiparse. Entonces, muchas de estas respuestas que vamos a tener en varias esferas, desde lo cognitivo, lo emocional, lo conductual, lo social, implica el hecho de estar anticipándonos a ciertas situaciones que nos generan, digamos, alguna incertidumbre. Y en función de esa incertidumbre, pues respondemos de una manera a veces adaptativa, que sería lo más ideal, pero otras veces no tanto, y ahí es cuando pueden aparecer problemas. Interesante. Mira, lo que pasa es que en la vida, no sé si hay personalidades o en términos generales todos, queremos certezas, o sea, como que queremos saber qué va a pasar mañana, qué puede pasar pasado mañana, y en esa ansiedad, en la búsqueda de esas certezas, nos estamos preocupando y no estamos tal vez viviendo ese momento que lo estamos teniendo precisamente ese día o en ese instante, Jaime. Totalmente, y esa es la causa de este tipo de respuestas que vamos a tener. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando que es una respuesta neuropsicofisiológica anticipatoria a un evento cuyo resultado desconocemos y que generalmente lo proyectamos con un resultado no tan bueno. Y ahí es cuando ya estamos entrando en el terreno de la angustia, por ejemplo. En la angustia proyectamos un resultado negativo. En la ansiedad todavía no, porque hay una cierta tipo de ansiedad en la cual podemos decir que es funcional y adaptativa, en la medida en la que es coherente con la causa o el origen. Entonces, es decir, si tengo una cita importante, entonces el sentir esta reacción física, psicológica, ¿no es cierto?, emocional de tener esa expectativa con respecto a esa relación, es normal. Obviamente hay límites, y si estamos dentro de esos límites, decimos es una ansiedad contextualizada. Pero cuando no hay ese contexto o cuando los límites son extralimitados, entonces ahí es cuando estamos probablemente frente ya a un problema. Esa comunicación que tenemos con nosotros mismos, que nos genera el estrés, la preocupación, ¿cómo aterrizarla? ¿Cómo decirle a nuestra mente, ten conciencia del presente y no te preocupes o no te angusties, no te estreses por lo que va a pasar mañana, porque no sabes cómo resolverlo? Le decía justo a Rodri al inicio del programa, no podemos ni dormir por esas conversaciones permanentes que tenemos con nosotros mismos y que nos generan tanto estrés. Seguro, y en ese sentido, esa comunicación interna, ese autodiálogo, implica varias cosas. Y alguna de ellas viene con las experiencias previas, que son las que nos permiten proyectar probablemente un resultado y no tan favorable. Y en ese sentido, entonces, esta comunicación, lo que hacemos es tratar de ser lo más objetivos que podamos ser en el análisis de lo que estamos proyectando. Es decir, si todavía un evento no se ha dado, no tenemos un resultado totalmente objetivo, medible, un hecho,
Entonces lo que estamos haciendo es suponiendo, estamos trabajando sobre suposiciones o proyecciones que todavía no son verdades, pero nosotros en nuestra mente, en nuestra psique, le estamos asumiendo como ya un resultado totalmente hecho. Y ahí es donde comienza este problema, que claro, nos van a dar muchos síntomas. Valeria, mencionabas el tema del insomnio, en ocasiones también el tema de la ingesta alimentaria. Hay personas que en procesos ansiosos comen más o tienden a comer más. En algunos otros comen menos. Y bueno, y así podemos encontrar muchas cosas. El tema de gastrointestinales, pueden haber dolores, pueden haber náusea, vómito, diarrea, y pueden aparecer muchos síntomas asociados a estos niveles de ansiedad, que estamos proyectándolos en función de un resultado de algo que todavía no ha sucedido, pero que creemos que seguramente va a ser negativo. Ahora, viene una inquietud ahí, Jaime, respecto de este tema. ¿Qué nos lleva a reaccionar de una o de otra forma? Hay gente que se la toma la vida de una manera que la verdad, en ocasiones uno que tiene otra perspectiva u otra forma de reaccionar, dice, yo quisiera reaccionar de esa manera. Se la toma tan llevadera, tan pasivo podría ser ante ciertas provocaciones de la vida o ciertos planteamientos o problemas incluso que llega a tener la vida, que dices, yo quisiera reaccionar así. ¿Qué es lo que determina la forma en que uno reacciona? Tal vez el pasado, lo aprendido, hay un componente genético, o qué te lleva a reaccionar de tal o cual forma. Sí, son varios factores. Evidentemente hay un componente genético. Y si tenemos una familia en la que, bueno, todos nuestros familiares han sido ansiosos, probablemente nosotros también vamos a tener un cierto nivel de ansiedad genética en este sentido, pero también aprendida en un entorno en el cual vamos a vivir. Si tenemos un papá, mamá y toda una familia llena de ansiedad y hay un niño que está inmerso en un ambiente ansiógeno, probablemente va a generar también conductas ansiosas. Okay. Así que es multifactorial, pero también las experiencias. Pues el hecho de la primera vez que nosotros enfrentamos un reto, seguramente vamos a reaccionar con niveles de ansiedad un poco más altos que aquel que ya lo ha hecho antes. Un experto en determinada acción seguramente va a tener respuestas ansiosas mucho más controladas que aquel que lo está haciendo por primera ocasión. Entonces las experiencias, el aprendizaje, la cultura y por supuesto la familia y la genética son factores que están alrededor de la ansiedad. ¿Y qué práctica entonces podemos aplicar precisamente, Jaime, para tener este tipo de control? El mindfulness, ¿de qué se trata en sí para controlar la ansiedad y el estrés? A ver, en términos generales, las estrategias que aplicamos para control de ansiedad, pues son varias y algunas las hacemos de manera muy empírica. Nosotros en nuestra experiencia las ponemos en práctica, pero hay otras que obviamente ya vienen con un proceso, son protocolos y tienen técnicas, y dentro de ella es la que tú mencionas, el mindfulness. En términos generales, la clave va a estar en la racionalización, es decir, en el control emocional primero, pero el mindfulness lo definimos de alguna manera como una forma de atención no elaborativa, es decir, que no juzga, está centrada en el presente, en cada pensamiento, sentimiento o sensación, ¿okay? De tal manera que es un campo atencional reconocido y aceptado por la persona, de tal manera que quita esa subjetividad y esa interpretación de los estímulos o de los elementos que están generando ansiedad, y nos da mayor control. Es decir, no es que con esto vamos a solucionar el problema per se, lo que vamos a solucionar es nuestra respuesta frente al problema, y nos va a dar un ámbito, un estado emocional, psíquico, mental, físico inclusive, de mayor control para poder enfrentar con mayor seguridad lo que vamos a tener que solucionar. Entonces, en ese sentido, el mindfulness es una técnica totalmente moderna, tiene su fundamento en la meditación y en el pensamiento pleno, es decir, dominar lo que está sucediendo. Los hechos no nos dominan a nosotros. Nosotros reaccionamos frente a ellos y por esto tenemos la capacidad de modificar o controlar cómo reaccionamos frente a estos estímulos. Encontrar la forma de controlar nuestras reacciones, entonces. Hay mucha gente que lo hace a través del yoga, del deporte, o de pronto aprendiendo habilidades nuevas, ¿no? Totalmente. O sea, frente a una situación estresante o ansiosa, nosotros tenemos que pensar qué es lo que necesitamos frente a esa situación. ¿Respondemos de una manera totalmente impulsiva, reactiva, o más bien controlada, pensada, meditada y racionalizada?
Esa es la clave para poder hacerlo. Y el mindfulness nos da esas herramientas, nos da estos elementos para poder lograrlo. Es una técnica que está muy, muy en boga y, por supuesto, con unos resultados muy, muy, muy favorables para todo lo que tiene que ver con ansiedad, estado de ánimo, estrés y algunas otras patologías. ¿Y dónde aprendemos mentales. eso? Eso te iba a preguntar, Jaime, ¿por dónde arrancar si queremos aprender precisamente técnicas respecto de ello? ¿O qué podemos hacer en el cotidiano para ir adentrándonos precisamente en ese mundo que de alguna forma nos permita manejar esos niveles de ansiedad, de tensión y no llegar a tener inclusive niveles de angustia que ya pueden llegar a afectar nuestra salud en serio? A ver, digamos que hay dos niveles para aquello, o dos estadios. Pues tenemos el uno que es más, digamos, en términos populares, para lo cual tenemos algunas actividades, la meditación, el yoga, el ejercicio, la concentración, ¿cierto? La racionalización, que son técnicas que, si bien también se convierten en técnicas terapéuticas, en términos más, no tan del encuadre terapéutico, las personas los podemos hacer sin necesidad de acudir a un especialista. Pero si vamos a aplicar un mindfulness ya de una manera mucho más formal, este es el otro nivel. Y ahí tendremos que ir donde especialistas, que trabajan con estas técnicas, para que a su vez pues nos enseñen cómo hacerlo, cuál es el protocolo, cuáles son los elementos que debemos considerar y ponerlos en práctica. Entonces yo diría que hay un poco de los dos. Interesante, mira, debemos tener algún momento un punto de partida. ¿Sí? Yo creo que este mundo loco en el cual vivimos, y lo digo loco por la velocidad de vértigo a la que vamos avanzando, pues en ocasiones también nos invita a hacer un pare, un momento de reflexión, a reposicionarnos y para continuar la marcha. Por dentro. Chequearte por dentro, sí. Acomodarte un poquito los tornillos y caminar, ¿no? Y emprender nuevamente la marcha sin esos niveles de angustia, de ansiedad o de mucho estrés o mucha tensión, que más allá de provocar una reacción ya generan circunstancias adversas para el organismo, que es lo que no queremos, ¿no? Jaime Terán. Y para el organismo de los demás. También es verdad. Jaime Terán, psicólogo clínico y docente de la UDLA, acompañándonos esta mañana en Hola Mundo. Jaime, siempre es un gusto conversar contigo. Que tengas un lindo día. Gracias, un lindo día para ustedes también. Gracias, Jaime Terán. 8 de la